Existen casos en los cuales las personas no dejan su zona de confort, no pueden salir de ella. No sé cómo lo llames tú, pero yo lo llamo miedo. El día de hoy vamos a ver lo que es el miedo. Esa sensación limitante, esa sensación que tenemos cuando vamos a experimentar algo nuevo, algo que no conocemos, cuando queremos participar de algo o cuando queremos ser parte de algo nuevo para nosotros. Según Mauricio Benoist, un líder con una gran trayectoria exitosa, nos dice que hay dos tipos de miedos. El miedo que te ayuda a surgir, el miedo que te ayuda a motivarte a ser mejor persona o tener una mejor versión de ti, y el miedo que te paraliza, el miedo que te inmoviliza y que no te permite avanzar. Por ejemplo, hay chicos y chicas que probablemente sienten algo por otra persona y tienen miedo, tienen temor de romper el hielo, poder hablar y poder entablar una conversación. Hay también casos en los cuales no te ayuda, por ejemplo, en la universidad, en participar en clases, en una exposición. Es un miedo común que todos hemos tenido, incluso yo también lo he tenido. Si has estudiado conmigo y hemos compartido un salón de clases, te debes acordar pues que yo era una persona tímida, una persona que no le gustaba exponer, no le gustaba hablar en público, incluso que evitaba participar en clase. Pero todo eso ha ido cambiando y ha ido mejorando. Otra clase de miedo es el miedo que te ayuda a surgir. Te lo dije anteriormente, los pensamientos que puedes tener con respecto a la educación de tu hijo. Qué miedo que mi hijo no tenga la educación que yo quiero que tenga, la educación adecuada para surgir. Qué miedo que mi familia no tenga la salud porque yo tengo escasos recursos. Qué miedo no sobresalir y no triunfar. Qué miedo ser perezoso o estar echado en la cama viendo series y todo tipo de cosas que no son productivas. Qué miedo quedarme estancado sin progresar. Ese miedo tienes que activarlo en tu subconsciente y llevarlo a la práctica de manera consciente. Créeme, va a ser muy productivo para ti. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Colombia, un país en el cual me decían que era peligroso, que había mucho sicario, que había mucho delincuente, incluso llegué a sentir temor de ir a ese país porque pues era un viaje con amigos. Yo iba a ir solo. Nunca había viajado sin mi familia a un lugar tan lejos. Era la primera vez que estaba experimentando eso. Si yo realmente le hubiera hecho caso al miedo que tenía en ese momento, créeme que no fácil no hubiera ido. Vencí ese miedo pequeño que tuve y pude viajar, experimentar. Me di cuenta de que era un país donde habían personas muy amables, era un país donde habían paisajes hermosos. Tú fácil me vas a decir, oye, pero pucha, viajar no causa miedo, pero esa puede ser tu percepción. No era mi percepción en ese momento, porque era la primera vez que estaba experimentando un caso así. Otro ejemplo también fue cuando estaban construyendo el tercer piso de mi casa. Traían ese enorme montículo de arena y lo ponían frente a la casa. Mis hermanos y yo saltábamos, ¿no? del segundo piso a una altura más o menos de 3,5 metros a la arena. Yo sabía que no me iba a pasar nada. Estaba consciente de que no había peligro porque pues había un montículo de arena que iba a amortiguar mi caída. Pero sin embargo demoré más o menos unos 10 minutos, 15 minutos en poder tomar valor y lanzarme. Tuve miedo, pero al final logré conquistar eso y me lancé. Pude apreciar ese segundo y medio en el aire. Fue una sensación extraordinaria. Cuando ya lo vencí, pude lanzarme del segundo piso al montículo de arena. Lo quería hacer muchas veces más. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que el miedo te paraliza, el miedo te limita y no te ayuda a enfocarte en los resultados que puedes tener si es que vences ese miedo. El miedo es una película que solamente pasa en tu mente y solo tú la puedes ver. Después del miedo están las cosas más bonitas que puedes experimentar. Te pregunto una cosa, ¿crees que yo no tuve miedo al empezar a crear contenido en YouTube para ustedes? ¿Crees que no tuve miedo al emprender algún tipo de negocio que he tenido anteriormente? ¿Crees que no tuve miedo cuando empecé a capacitar a más de 15 personas en un salón de clases? Por un momento tuve la sensación de que probablemente no le iba a agradar a las personas. Probablemente nadie me iba a ver. Tenía la sensación de que iba a fracasar. Tenía ese miedo en el cual decía, oye, si me salen mal las cosas, ¿qué hago? Ahí tú debes darte cuenta qué es lo peor que te puede pasar. Yo tuve esos pensamientos por unos cuantos minutos. Gracias a la preparación que he tenido constantemente hace unos años atrás, porque recuerda que te dije que en el colegio era una persona tímida, una persona que evitaba a toda costa alzar la mano para participar o exponer en clase. Con la preparación que he tenido, gracias a esa preparación, hoy puedo llegar a ti y poder ayudarte con este contenido que estamos haciendo. Poder explicarte que la preparación lo es todo, de una manera constante. Porque hace años atrás, si yo no me hubiera preparado, créeme que no estaría en este momento parado acá exponiéndote lo que es el miedo para poder ayudarte a mejorar. Con la preparación adecuada me ha ayudado a ser mucho mejor persona que antes.
me ha ayudado a expresarme mejor. Si tú tienes esa capacidad de poder ayudar a las personas con respecto a un tema que seas bueno, a una persona que llegue a los demás, ayuda, porque las personas que ayudan a las demás suelen ser mejores día a día. Si tú sabes de alguien que necesite esta información de valor, compártele para que pueda ver de una manera distinta la cuarentena que estamos pasando y mira desde un enfoque diferente la cuarentena. No te digo que no tengas miedo, tenlo, pero prepárate. Me ha ayudado como persona el leer, el poder entrenarme constantemente, porque no es de un día para otro, es de meses, de años, de constancia, en el cual tú puedes ir mejorando para poder llegar a muchas más personas.